la verdad que estos son los actos más lindos que uno hace. Es como la sopa de la vieja, viste que vas comiendo por todos lados, pero cuando llegabas a la casa de la vieja y te servía un plato de sopa, eso valía doble. Bueno, abrir una unidad básica, vos podés hacer actos en una cancha de fútbol, en un estadio, pero cuando abrís un Fortín Peronista es otra cosa. Cuando Guillermo comienza a trabajar duramente por todo el país, recorriendo el país para reorganizar el peronismo, nosotros decidimos acompañarlo desde Munro, organizamos una agrupación y bueno, después esa agrupación fue dando vuelta hasta que decidimos que tenemos que tener una casa y bueno, y hoy se cumple ese sueño. Tenemos casa propia y estamos muy felices y de allí daremos el salto al barrio, haremos que toda la gente venga a esta que es su casa y desde allí, desde acá, trabajaremos incansablemente para volver. Lo de la movilización que produjo ayer una parte del movimiento obrero argentino es un hito más en la lucha que tiene el movimiento obrero argentino en la Argentina, en donde está muy claro que el gobierno oligárquico que asumió en diciembre tiene decidido llevar adelante y profundizar un modelo económico y social que atenta contra los intereses de los trabajadores y del pueblo. Por lo tanto, son las primeras medidas contundentes después del paro del 29 de abril, en donde todo el movimiento obrero en conjunto realizó un acto importantísimo. Así que es otra de los hechos importantes con el cual el movimiento obrero argentino empieza a expresar su descontento claramente con la herramienta de la movilización y en el sector docente con el instrumento del paro, ¿no? Que fue muy importante en todo el país. Respecto a la apertura de este nuevo Fortín Peronista, nosotros sentimos realmente una emoción importante porque desde las entrañas mismas de los barrios, de las entrañas mismas de esta forma de sentir el peronismo, se siguen abriendo este tipo de locales donde se muestra claramente el orgullo que tenemos nosotros los peronistas de ser peronistas y de darle nuestra propuesta a los barrios de las distintas ciudades, de las distintas provincias de la Argentina, donde con estos locales, con estos fortines peronistas, lo que hacemos es seguir aportando y seguir dándole una propuesta a los vecinos. A veces ese discurso con el compañero es difícil porque por algo no nos votó. Si ese 6% de peronistas no nos hubiese dejado en banda, no hubiésemos perdido las elecciones. Ahora, es un 6% difícil. Y bueno, a los peronistas no nos toca el trabajo fácil. En ese 6% de voto difícil que tenemos que recuperar, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué nos pasó con el lenguaje para poder comunicarnos. Hay que compartir el mensaje desde el lenguaje. Y después, ¿qué nos pasó con ciertas interpretaciones que hacíamos del mundo que por ahí no eran las más felices? Por ejemplo, ya en el año 2012 nosotros escribíamos sobre la Tercera Guerra Mundial. No la llamábamos así, hablábamos del vector de la violencia como ordenador de los equilibrios mundiales. Bueno, tomaban el pelo. 2012. Para el 2013 y parte del 14, Cristina participó de algunos foros internacionales y habló de la guerra mundial. Nadie le dio pelota. La pregunta es ¿por qué hicimos una campaña donde no hablamos de la Tercera Guerra Mundial cuando el Papa hace por lo menos 2 años y medio que viene hablando de la Tercera Guerra Mundial y que nosotros lo entendemos, lo sabemos, lo comprendemos? Cuando el Papa dijo en Brasil, quiero una iglesia que haga lío, ¿quién lo entendió? Los argentinos. ¿Qué puede entender un brasileño de lo que es lío? Un italiano, un inglés, un francés, un ruso, un chino, no entiende nada. Los argentinos lo entendimos inmediatamente, o no entendemos cuando el Papa dice que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo no lo vamos a entender? Ahora, ¿por qué no lo debatimos en la campaña?
Pregunta. Si hubiésemos debatido sobre la Tercera Guerra Mundial, ¿alguien piensa que los argentinos hubiesen puesto su patrimonio, que cuide su patrimonio este personaje? ¿Ustedes se imaginan a los ingleses votando a alguien como este y no a Churchill, o a los franceses eligiendo a alguien como este y no a De Gaulle? Si discutimos, si estamos en guerra. Ahora, si hacemos una campaña light, y gana el más light. Si vamos a comprar mermelada light, elegimos la más light. Para eso vamos a pedir mermelada light. Hicimos una campaña light y ganó el más light. Ahora el mundo está en guerra. Y si el mundo está en guerra, y esta va a ser larga, muy larga, seguramente cuando volveremos, el mundo va a seguir en guerra. Y ahí viene el segundo esquema que quería plantear, y por esto tan importante que hablábamos Fortines peronistas. ¿Quién sabe cómo gobernar los destinos nacionales, tendiendo al bien común con el mundo en guerra dentro del peronismo? Y nadie. Nadie. Porque el peronismo nunca gobernó los destinos nacionales con el mundo en guerra. Perón llegó en el 46, en plena posguerra. Y los sucesivos gobiernos peronistas, incluido el nuestro, dijimos de todo menos que el mundo estaba en guerra. ¿Y ustedes piensan que la política económica va a ser la misma la que hicimos en el 2003 que la que hagamos ahora con un mundo en guerra? Un delirante puede pensar eso. La política de defensa, la política de seguridad, la política de educación, la política de desarrollo social. Pero ¿cómo va a ser la misma con el mundo en guerra que sin el mundo en guerra? La guerra avanza, se interrumpe el flujo comercial en el Atlántico Sur. ¿Qué hacemos con la soja? 60 millones de toneladas, 60.000 millones de kilos. Le toca a cada argentino 1.300 kilos, imposible que se la coman. Una familia tipo más de 5.000 kilos, se la tiene que comer en 365 días. Falso. O vendemos la soja, o entre otras cosas nos quedamos sin cosméticos y tintura para el pelo, porque son importadas. Tenemos un lío bárbaro. Imagínense cómo vamos a administrar la Argentina si sacamos los cosméticos. ¿Qué hacemos con Cristina? Entonces, tenemos un problema serio. Tenemos que vender la soja siempre que no se interrumpa el flujo comercial en el Atlántico Sur. Y si se va a interrumpir el flujo comercial en el Atlántico Sur, tenemos que saber qué hacer antes con la soja, no después. Porque no se puede hacer aceite, no hay donde guardarlo, no hay donde guardar la harina. No hay manera, no hay manera. Miren las cosas que tenemos que reflexionar solamente en un pedacito de la política económica que tiene que ver con... ¿Quién va a reflexionar? El pueblo libre. Entonces, lo segundo que hacemos es ir por el país, no diciendo lo que hay que hacer, sino planteando las mismas preguntas, para que el pueblo peronista reflexione en los mismos ejes. Simplemente eso, no dando las soluciones, planteando las mismas preguntas. Entonces yo lo que le digo a los compañeros, y sobre todo a las autoridades de esta básica, es necesario que estén abiertas todos los días, porque estas preguntas son las que ustedes le tienen que encontrar respuesta. Pero ¿quién le va a encontrar respuesta? ¿O alguno de ustedes piensa que en el 2003 Kirchner vino con un bibliorato y tenía todas las respuestas para la pregunta del pueblo argentino? No, muchachos. Por eso empiezo diciendo, ni siquiera sabíamos dónde estaba la Secretaría de Comunicaciones. Miren lo que hicimos, miren lo que transitamos. Pero había respuestas que el pueblo peronista había construido en sucesivos años, pensando, reflexionando, juntándose de acuerdo a los dones que Dios le dio a cada uno, escribiendo documentos que pensaba que nadie iba a leer, pero a la larga el que conduce, cuando conduce, agarra esos documentos y los implementa. Y eso fue lo que hizo Kirchner. Y esto es lo que va a ser el próximo de los nuestros que conduzca los destinos nacionales. Si nosotros somos capaces de reflexionar y empezar a encontrar esas respuestas. Y entonces acá viene el tema de los tiempos. En esta guerra mundial hay uno solo que hace un esfuerzo enorme para pacificar el mundo. Enorme. Enorme.
Hay una declaración ahí de Putin diciendo estamos más cerca de la utilización de armamento nuclear hoy que en la Guerra Fría. Búsquenla por ahí. Está en internet, no hace mucho que la hizo. Le toca al Papa, le toca a uno de los nuestros. ¿Qué quiere el hombre? Pacificar. ¿Qué le quiere decir a Putin? Mira, eso no, por eso se encuentra en La Habana de urgencia con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. No es que se encuentra y le pide a Raúl Castro que haga esa reunión para discutir temas teológicos. Hay diferencias teológicas con los ortodoxos rusos sobre el rol de la Virgen, si era Virgen, si no era Virgen, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero no se van a encontrar después de 954 años que no se ven la cara para discutir temas teológicos. Evidentemente estaban discutiendo temas terrenales. Y se encontraron en La Habana. Uno iba para México, el otro iba para Brasil, y un día reflexionando, ¿qué tema? La paz mundial. Y si el hombre quiere pacificar el mundo, ¿quién va a ser el dirigente de los nuestros que quiere prenderle fuego a la pradera en la Argentina? A menos que la única terminal que por primera vez tenemos nosotros, que más o menos piensa lo mismo que nosotros, y se sienta en la mesa chica del occidente por nosotros conocidos, quiera que no nos atienda. Si pretendemos que nos mire a los ojos y nos dé alguna orientación, ¿quién de nosotros va a caminar diciendo no, acá? No, tenemos que pacificar la Argentina y esto es lo que estamos haciendo. Y ahí esto se confunde. Por eso le decimos al actual oficialismo, declaren la emergencia alimenticia. No quieren declarar la emergencia alimenticia, hagan lo que quieran. Pero repartan comida. Estos son unas bestias que le sacaron la comida de la boca a la gente como hace 70 años no pasaba en este país. Desde que acá vino Perón y Eva, que con la comida no se metían. Se metió con la comida, ¿por qué? Porque es un gobierno oligarca. ¡Oligarca! Casualmente, los que no nos votaron, si uno le pregunta, che, ¿qué es la oligarquía? Va a saber responder. Y con todo cariño le digo a los que no me votaron, no nos votaron, pregúntenle lo que es un grupo concentrado económico. ¿Quién dice? No saben. Entonces es necesario recuperar el lenguaje con estos peronistas que no nos votaron para que nos entiendan. ¿Por qué es un gobierno oligarca? Porque se metió con la comida. ¿Por qué se metió con la comida? ¿Qué es la oligarquía? La gran propietaria de las tierras de este país. ¿Qué se hace en esa tierra? Se produce la mitad de la comida que ustedes consumen. Y los oligarcas no son muy... Ustedes lo ven ahora. El derecho infinito. Aumenta la comida. Yo puedo aumentar el alquiler de la tierra que le doy al pequeño mediano productor para que el producido de esa tierra, que es la comida, ustedes la consuman. Entonces, aumenta el precio de la tierra, aumento la comida, aumento el alquiler de la tierra. Esto es lo que está, ¿qué está pasando? Aumenta el alquiler de la tierra. No son sofisticados, son muchachos simples, como ustedes lo están viendo. Y existen de carne y hueso. Porque detrás de cada persona jurídica está la persona física que firma los cheques o los poderes para que otro firme. Siempre hay una persona física. Entonces fui a Tandil, ¿y de qué voy a hablar en Tandil cuando hablo de los oligarcas? Y de los Blanco Villegas. ¿Quiénes son los Blanco Villegas? Y la mamá de este vivió de la plata de Macri, de Franco, por eso digo que siempre vivió de Franco, pero fue criado por los Blanco Villegas. Uno en Tandil dice, los Blanco Villegas, sí, los conocemos todos acá. Y se armó un murmullo. ¿De qué le sirve a la familia Roca, dueña de Techín, que sería el grupo concentrado por excelencia en la Argentina, tener la comida cara? ¿De qué le sirve a Madanes, dueño de Aluar, tener la comida cara? ¿De qué le sirve al criminal de lesa humanidad llamado Héctor Manieto, que algún día lo vamos a ver sentado en el banquillo de los acusados, tener la comida cara? La comida cara solo le sirve a la oligarquía. Por eso peleó contra Perón y Eva y volvió a pelear contra nosotros en la 125. Si nosotros le hubiésemos dado a los oligarcas el precio de la comida que ellos querían,
éramos todos rubios de ojos celestes. Y unos negritos que no sabemos lo que hacer. Pero si nosotros le dábamos el precio de la comida que ellos querían en la 125, lo que pasa ahora hubiese empezado a pasar en el 2008. ¿Qué pasa ahora? Es que no hay mercado interno. ¿Y por qué no hay mercado interno? Y porque ¿cómo funciona? También es muy simple. Los ingresos populares de nuestros trabajadores, jubilados, pensionados, etcétera, etcétera, lo cobran en el periodo que corresponde. Separan mentalmente la plata que van a gastar en comida y el resto lo gastan. Si no hay resto, no gasto nada. Y esto es lo que está empezando a pasar. Cuando suben la comida, no hay resto. Y entonces primero cierran los negocios, después cierra el mayorista, el distribuidor, finalmente termino con la línea de producción. Esto es lo que está pasando. No hay salida en este modelo, a menos que ellos consiguieran que el peronismo bancara 25% de pobreza. Y por eso habían elegido uno de los nuestros, que lo llevaron a Davos, para hacerle la segunda. Pero ahí el peronismo se puso en marcha. ¿Qué fue lo que hizo el 15 de diciembre? ¿Algún hecho revolucionario, heroico? No, mire, muy simple. Le pedimos a los compañeros que se afiliaran, porque sabíamos que afiliándose iba a ser muy difícil que se quedaran con el Partido Justicialista. Y no se quedaron con el Partido Justicialista. Sin que nadie diera ninguna instrucción. Sin que nadie condujera, porque no que dijo alguien, ahora nadie. Fue una idea que surgió por ahí, la agarró el viento, la depositó en cada uno de los dirigentes. Y los compañeros a mano salieron a hacer cartulinas y estamos afiliando. Eso no es conducción, se agarró la idea, el viento agarró las ideas, las depositó. Y generamos la segunda afiliación más importante en la historia del movimiento nacional justicialista. ¿Y esto quién lo hizo? El pueblo libre, no los dirigentes. Por eso es tan importante el pueblo libre. Mucho más importante que los dirigentes, porque son los que piensan. Los dirigentes salen de ese pueblo libre y son los puntos de referencia. Simplemente eso. Entonces, el mandato que tenemos los peronistas de Eva es seguir siendo y pelear y luchar hasta terminar con la pobreza. Ahora, si nosotros, después de 12 años, dejamos 25% de pobreza, no merecemos volver, que pase el que sigue. También tenemos que reflexionar para eso, a menos que la discusión sea otra, que es donde yo creo que es. Esa famosa historia de lo políticamente correcto. Que no es otra cosa que la objetivación de la consigna política, políticamente correcta, que deviene de la opinión pública, que no es otra cosa la opinión pública que la clase media ampliada. Tan amplia la clase media que va de los casi ricos a los casi pobres. Y acá cuando ustedes hagan política en mundo van a encontrar de los casi ricos a los casi pobres, todos se llaman clase media. Pero ¿saben qué pasa? La comunicación con la clase media la hace Mañeto. Entonces ahí entendemos por qué algunos candidatos nuestros son tan parecidos a los candidatos de ellos, porque tenemos que hacer lo políticamente correcto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, en este caso en soledad, y va a seguir siendo en soledad, es tratar de comunicar desde otro lugar. Por ejemplo, acá hay muchos veteranos que ganamos una elección con una consigna que era tremenda, que era Perón o muerte. Nunca supimos, ni el compañero ni yo, si era que matábamos por Perón o nos mataban por Perón. Pero pintamos todas las paredes, habida por haber, y sacamos el 63% de los votos. Si alguna vez, no haciendo lo políticamente correcto, ganamos, deberíamos intentar, y esto es lo que estoy haciendo, tratar alguna vez de no hablarle a esa clase media y a esos que le expresan a la clase media lo que quiere Mañeto, que son los periodistas de él. Néstor Ibarra, que ya no está, Magdalena, La Nata, pero algunos de los nuestros copian eso. Y para ser políticamente correcto hay que hablar mal del INDEC. Y si hablamos mal del INDEC, no podemos convalidar sus números. Y como no convalidamos sus números, entonces 6% de pobres le parece poco, aunque sean 2.400.000 argentinos, que es un montón.
60 canchas de River, pero les parece poco, qué sé yo. ¿Está bien? Y entonces te tiran un número para ser creíble. ¿Creíbles a quién? Y destruyen el único legado que nosotros podemos tener con nuestro pueblo, que es decirte, mirá, no llegamos a pobreza cero, no, perdonando, no llegamos. Pero hicimos todo el esfuerzo y llegamos al 6, no al 22, 23, 25. Les ofrecí esta semana este debate. Ninguno aceptó. Llamé a Radio del Plata, llamé a Radio Mitre y digo, mira, organicen el debate. Contra todos. Nosotros los negritos contra todos. Moreno, Ana Edwin, Iskovich, Comari, Pablo Feynman. Nosotros contra todos. Radio Mitre por escrito dijo no, nosotros no vamos a organizar. Radio del Plata dijo que sí. Ahora del otro lado no tengo nadie. Ni los nuestros, que dicen que dejamos 22 porque son muy políticamente correctos, ni todo el gorilaje. Pero cuidado con eso. Porque el año que viene tenemos que estar en campaña y le tenemos que decir a nuestro pueblo que estos se están empobreciéndolo. Y ellos van a decir, pero no, si estos ya me dejaron 30 y nosotros, ¿cuánto van a decir que tenemos? Si ya dejamos 30, 34 es poco con todo esto. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, si dejamos 6 y ya estamos en 12, multiplicaron por 2. Esto es lo que está en juego. Y esto es lo que tenemos que reflexionar entre todos, porque necesitamos encontrar las mejores respuestas a un mundo en guerra para el próximo plan de gobierno, que finalmente no son más que los planes, programas y proyectos ordenados en este esquema político, y a su vez ganar representatividad social. Porque el año que viene el peronismo va a estar en ebullición igual que ahora, eligiendo los mejores para que los representen. O alguien piensa que va a venir alguien con la lapicera gigante a hacer las listas. Las listas las vamos a hacer entre nosotros votando. ¿Y a quiénes vamos a votar? A los que ganen representatividad. ¿Cuándo? A partir de mañana. Tienen que salir a ganar representatividad y ser los mejores. Tenemos que elegir autoridades partidarias y tenemos que elegir los que nos van a representar. Y tienen que salir de donde, y de acá. ¿Y quién lo tiene que votar? Y los vecinos. ¿Y a quién va a votar? Y a los mejores. Es mucho más difícil ser secretario general de la básica de barrio que presidente del partido. Cuando sos presidente del partido, qué sé yo quién te conoce. Cuando sos secretario general de la básica, te conocen todos. Si te levantás a la mañana, llevas a los chicos a la escuela, si te peleas con el vecino, si ensucias la vereda, si estacionás mal, todos te conocen. Y está bien. Ese es el ejercicio que tienen que hacer nuestros compañeros para ganar representatividad. Y eso es muy importante. En un mundo que está en guerra, porque se generó el tercer proceso de transformación estructural en el sistema capitalista en los últimos 200 años. La primera fue la revolución industrial, ya la conocen. La segunda, la revolución de los procesos, principios del siglo XX. La tercera, 2010, la revolución energética norteamericana. Si algo le faltaba a los norteamericanos era tener energía en cantidad y barata. Ahora tienen en cantidad y barata. ¿Y qué hace? Bajan los precios. Y eso es lo que está pasando. Por eso entró en emergencia la industria exportadora china. El problema de Europa, ¿cuál es? Que pasan a ser los nuevos perdedores, los que eran viejos ganadores, no están acostumbrados. Si la Volkswagen no hacía trampa, no vendía autos en Estados Unidos. Lo descubrieron, no puede hacer trampa y tiene que licenciar 10.000 trabajadores de los 240.000 que trabajan en la industria automotriz alemana. Ningún gobierno quiere perder empleo, mata por preservar el empleo, por eso estamos en guerra. Y sobre ese esquema es que nosotros vamos a tener que conducir los destinos nacionales. ¿Qué necesitamos? Es que todos reflexionemos, que todos pensemos y todos encontremos las mejores propuestas. La vamos a encontrar, no hay ninguna duda, cuando el pueblo peronista reflexiona, encuentra todo. A su vez, como nos hemos puesto de acuerdo, gracias a Dios, que resolvemos nuestras contradicciones en la arena electoral, el año que viene tenemos elecciones. Si estas bestias le devuelven la comida a la gente que le han sacado, porque si no, con la panza vacía es muy difícil. Me encantaría hacer campaña el año que viene, ellos diciendo no, que dejamos una herencia que es desastrosa, y nosotros diciéndole que son un desastre gobernando. Pero para eso la gente tiene que tener la panza llena
Es muy difícil hacer política con la panza vacía, por eso le decimos, repartan comida. Y si no, el peronismo no tiene plan B. Háganse cargo de las decisiones que han tomado. En el plan A tenemos que recuperar los votos. ¿Dónde los tenemos los votos? Los votos fundamentales los tenemos en la familia. Por eso dijimos que detrás de cada afiliado peronista tiene que haber una familia peronista. Terminemos los compañeros de pelearnos en la familia, en la sobremesa, que casualmente donde decidimos pelearnos con el sobrino, el tío, el primo, el padrino, que nos pone los gobelinos así, y que nosotros, porque pensamos que tenemos las verdades absolutas, al plato de comida que nos sirvieron con amor, lo damos vuelta poniéndolo del sombrero en una discusión donde Evita y Perón enseñaron que se persuade. El peronismo no es mando y orden, somos rebeldía y persuasión. ¿A dónde tenemos que persuadir? En la familia. En la familia. Si los jóvenes de esta unidad básica llegan tarde a una reunión porque se quedaron convenciendo en la familia, está bien. El primer lugar de militancia es la familia. Segundo lugar de militancia son los vecinos. De eso no hay ninguna duda. Y en eso es lo que tenemos que hacer, pero no invertamos el orden. Primero la familia. Aprovechemos y sábado a la noche, si tenemos una pareja que no está afiliada, hagamos la cosa que tenemos que hacer para afiliar a la pareja que no está afiliada. Las mujeres, sobre todo en eso, son expertas. Así que les pido, por favor, empecemos a transitar como corresponde esos procesos de encuentro dentro de la familia, porque ninguno de ustedes pertenece a la misma familia oligarca. Entonces, si alguno de la familia votó del otro lado es porque estaba confundido. Hay que persuadirlo. Ya con el precio de la comida debe alcanzar, si no esperemos que llegue la tarifa del agua, la luz, el gas y las demás cosas. Se van a convencer, la realidad tiene que macerar. Es importante que la realidad macere. Mientras la realidad iba macerando, el peronismo se unió. Hizo una lista unida. Puede faltar alguien, sobrar alguien, seguramente. Pero no repitamos con la lista unidad del Partido Justicialista lo que hicimos con Scioli. Bastó que Cristina lo eligiera para que empezáramos a discutir si garantizaba o no garantizaba, no sé qué tenía que garantizar Scioli. Muchachos, Scioli fue a la televisión más veces que Mirta Legrand y Susana Jiménez juntos y parecía que no lo conocíamos. Y recién nos enteramos y nos dimos cuenta que había que hacer campaña 15 días antes. Bueno, fue lo que pasó. No hagamos con la lista unidad lo mismo. Nos costó mucho hacer esa lista unidad. Y siempre doy el mismo ejemplo. Esto es como un baile a las 4 de la mañana. Hay que decidir si dormir solo o dormir acompañado. Si a las 4 de la mañana se duerme acompañado, se manotea lo primero que hay. El peronismo manoteó lo que había. Y sobre eso construimos. Sobre eso construimos. Es muy importante lo que hicimos. Imagínense que el año que viene, si el peronismo está unido, tenemos un piso de 60% de voto en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es obvia la estrategia electoral. Es el peronismo unido, como lo hicimos siempre, este me gusta más, este me gusta menos. Lo discutimos adentro, cuando salimos afuera son un solo puño. Y sacamos el 60% de los votos. Y la cosa está muy clara y muy sencilla. Esto es lo que tenemos que hacer. Y queridos compañeros, hemos definido con precisión el enemigo. La oligarquía, la mil familias. Vamos a empezar el listado de las 1000 familias oligarcas. La primera Blanco Villera, cada uno va a poner un nombre hasta llegar a las 1000. Eso es participación popular. Y las vamos a poner con doble apellido, porque cuando ponemos con doble apellido, la cosquilla en la panza la empiezan a tener ellos. Cuando hablamos de grupos concentrados y todo eso, se ríen, si total no hablamos con nombre. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar a los grupos concentrados? A los oligarcas está claro. Lo más gracioso no fue la movilización solo de ayer. Fue del jueves al viernes que no podían salir de Puerto Madero. Eso fue muy, pero fue muy gracioso.
Dijeron esto, porque como eran de izquierda, la lucha de clase, para nosotros los peronistas hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Pero fue muy gracioso. Y coincide con eso que dijimos hace unos meses, miren, termínenla con esta, porque los peronistas no andamos con la mano atada. Ahora piensan que andamos con la vida con la mano atada, ¿qué les pasa? Entonces termínenla, ya tuvieron su cuarto de hora, termínenla. Esto es muy importante. Las 1000 familias oligarcas, este es un gobierno oligarca. Y hay que desenmascarar a las 1000 familias. Clarito y contundente. 40 millones de argentinos le van a ganar muy fácil, si Dios lo permite, a las 1000 familias. Pero para eso tenemos que tener claridad de sobre quién vamos. Vamos sobre las 1000 familias. Por eso es un gobierno oligarca. Definimos con precisión el enemigo. Definimos para qué peleamos, para que no haya pobres. Tuvimos una táctica de corto plazo extraordinaria. Venían por el Partido Justicialista y nosotros no les permitimos que desembarcaran en nuestras costas. Necesitamos los tiempos electorales para construir los mejores planes, programas y proyectos. Lo vamos a hacer. Necesitamos elegir los mejores de los nuestros. Los vamos a elegir a los que ganen representatividad social. Y finalmente tenemos que recuperar ese 6% de votos que nos falta, para ganar como mínimo la elección que viene por el 10% de votos, 55 a 45, si se repiten las mismas fórmulas y que se van a repetir. Para eso, muchos de esos votos los tenemos en la familia, muchos de esos votos los tenemos en los vecinos. Pero hay muchos vecinos que trabajan todo el día y bien que lo hacen, llegan a la noche, no pasan por acá y quieren poner a Tinelli, a Susana. Está bien, la gente tiene que divertirse, la gente no tiene por qué estar pensando. Muchos compañeros saben y piden la boleta o lo que fuere una semana, 15 días antes de las elecciones. Y el voto se cuenta tanto como el de nuestra familia, nuestro vecino o el del militante más activo, porque adentro de la urna son todos iguales. A esos compañeros que no lo vimos durante todo el año, pero que sabemos que son votos nuestros, a esos compañeros salimos a la calle y todos juntos le decimos: peronistas de mundo, vota bien, porque los mejores días fueron, son y serán peronistas.